Vamos a la palabra de Dios y yo le voy a invitar a que me acompañe a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Es un pasaje que todos lo conocemos, creo que hasta podemos recitarlo en memoria. Lo hemos leído varias veces, es uno de los pasajes más impresionantes de toda la Biblia, pero tiene mucha verdad allí. Cuando yo lo leía así varias veces, me parecía como un Pentecostés, porque ahí hay varios elementos que hoy en día hemos definido para que exista un Pentecostés. ¿Cuántos saben eso? Bueno, ahí en el transcurso de la exposición de la palabra vamos a llegar si es Pentecostés o no es Pentecostés. ¿Lo tienen todos? Isaías 6, del 1 al 8, lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amado Dios, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Yo estoy seguro que ella va a cumplir el propósito por la cual tú le envías esta noche. Aquellos que nos ven por las redes sociales, los presentes, Dios, que sea una bendición esta palabra para la honra y la gloria de tu nombre. Amén y amén. Este pasaje se encuentra incrustado en la historia del pueblo de Israel, porque el texto inicia, dice: en el año que murió el rey Uzías. En esa época la nación de Israel gozaba de uno de los pocos reinados en donde hubo mucha bendición. En el tiempo que Uzías buscó a Dios, dice la Biblia, que Dios lo prosperó. Eso quiere decir que toda la nación gozó del reinado del rey Uzías. Para traerlo al hoy, en la agricultura todo andaba bien, en la salud andaba bien, nadie se preocupaba por la jubilación en ese tiempo. Se iban a jubilar con el mejor salario y al 100%. Para que usted tenga una idea de cómo iba bien todo allá. El transporte excelente, los medios de comunicación perfecto, todo iba bien. Bueno, algunas cosas iban bien. Bueno, para la nación todo iba bien. Cuando usted lee el capítulo 1, que le recomiendo que ahora en la noche antes de dormir lea el capítulo 1, el único que se queja es Dios. El pueblo buscaba a Dios cuando consideraba que era necesario buscarlo. Por eso que en el capítulo 1 Dios lanza un reproche al pueblo. Todo marchaba bien, excelente. Y eso nos lleva, o me lleva a mí a una conclusión: en algunas veces la abundancia produce indiferencia. ¿Cuántos lo han analizado en su vida? Y eso pasa.
Por eso digo, algunas veces, no siempre, pero algunas veces la abundancia produce indiferencia. La nación de Israel lo vivió. Y nosotros nos encontramos en una sociedad fría. Si yo trato de describir la sociedad en la cual vivo, es fría. Fría hacia Dios. Fría, y la puedo describir también como con poca capacidad de asombro en cuanto a Dios y su obra. Esa es la sociedad en la cual vivimos, muy parecido a lo que vivió el pueblo de Israel. Pero ese escenario es donde aparece este capítulo 6 del libro de Isaías. Por eso que dice, en el año que murió el rey Usías. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué Dios se manifestó de esa forma? Bueno, vamos a tratar de verlo esta noche. Y yo le puse como título a esta pequeña meditación: su presencia, mi prioridad. Y mire, que casualmente este mes, ¿cree usted que este mes la prioridad es Dios? En este mes de diciembre, ¿cree usted que en las mentes de las personas Dios es la prioridad? Es el cumpleañero, es el que debe ser agasajado. Yo no creo que los que están en mall pagando en la casa están pensando en el cumpleañero, no creo. Y es un escenario muy parecido, y por eso lo titulé su presencia, mi prioridad. Cuando su presencia es nuestra prioridad, entramos en el siguiente proceso. Del versículo 1 al 5, Dios toma la iniciativa, porque siempre Dios toma la iniciativa. No es usted ni yo. Nadie busca a Dios. Dice Romanos, nadie hace lo bueno y nadie busca a Dios. Y eso es así. Cuando uno viene a la casa de Dios, que es lo más común, uno viene porque tiene una necesidad, una enfermedad económica, me sacaron de la casa o cualquier cosa. Difícilmente, aunque sí hay casos, usted encuentra a una persona que diga, yo vine a darle gracias a Dios. Sí se dan los casos, pero el más común es porque hay una necesidad. Ahora, eso no es malo. Sea la razón que sea, venga a la casa de Dios, no importa. Independientemente, eso no es malo. Pero del versículo 1 al 5 de este capítulo 6, el profeta es confrontado por Dios. Porque Dios siempre confronta al hombre. Siempre lo ha hecho así. Pero no vea, cuando Dios me confronta, no lo vea como algo que es malo. No. Cuando Dios confronta al hombre, eso quiere decir que Él está interesado en mí. Él no me va a dejar solo hasta donde yo descendí. La primera pareja en el huerto del Edén fue confrontada por Dios, ¿lo recuerdan? Adán, Adán, ¿dónde estás? Lo peor que le puede pasar al ser humano es que Dios lo deje a su andanza y que esa persona crea que está en lo correcto y siga así, y que Dios lo deje. Eso es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Creer que estoy en lo correcto y que Dios me deje sin confrontarme. Así que cada vez que Dios te confronta, es una buena señal, no es mala, es buena. Diga buena, porque Él está interesado en mí. Él me busca, Él me llama, Él busca las formas. ¿Quién más fue confrontado? Jonás. Pero Dios confronta de acuerdo a la persona y a las circunstancias. ¿Quién más fue confrontado? David. Mira, David, había un hombre que tenía muchas ovejitas, pero había otro que nada más tenía una. Y a él le vino una visita. Y él, en vez de agarrar de las tantas ovejitas que tenía, él tomó la que no era de él, la de su amigo, para ofrecer o alimentar a su visita. David está confrontado aquí. Diga, Dios me confronta. Dios me confronta. Como buen panameño, Dios no ve rostro, ni nombre ni apellido. Dios no ve rostro.
David, la primera pareja en el Edén. Dios confrontó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Pedro, ¿me amas? ¿Lo confrontó o no lo confrontó? A Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo pensaba que era la iglesia. Yo pensaba que era ese loco. No, tú me persigues a mí. Dios siempre ha confrontado al hombre y Dios siempre va a confrontar al hombre, porque Dios está interesado en el hombre. Y el profeta Isaías es confrontado con su realidad, porque Dios, cuando Dios nos confronta, es con nuestra realidad. Yo tengo que ver mi condición delante de Dios. Y yo estoy seguro que la experiencia que vivió el profeta Isaías jamás la olvidó, jamás. Yo no sé si después de eso él tuvo que recibir ayuda psicológica o un psiquiatra, porque si usted analiza bien el texto, eso fue algo traumático. El profeta dice: ay de mí, porque él sabía lo que había dicho Moisés: no hay hombre que vea a Dios y viva. Él lo sabe, como buen judío, él sabía eso. Ay de mí, porque yo he visto al Señor. Pero ¿cómo lo vio? Dice que lo vio en un trono alto y sublime. Pero me llama la atención que Dios le hace ver a él: mira, tú eres un hombre. Pero mira, es que Isaías no solamente se sentía inmundo de labios, es que él lo era. Una cosa es que yo me sienta y otra cosa es que yo sepa que lo soy. Mire, cuando Dios confronta al hombre, no es como de tú a tú, no. Es lo eterno con lo mortal, lo sublime con lo perecedero. Así confronta a Dios. Jamás se le olvidó esa experiencia al profeta. Pero a mí me llama la atención que Dios le hace ver al profeta: tú y el pueblo están igual. Porque el profeta era considerado como una persona de referencia en su época. Pero viene el escáner del cielo, y él dice: yo estoy en la misma condición del pueblo. A pesar de que a mí me tienen como referencia, tú me ves igual que los demás. Cuando uno es líder, uno tiene que estar consciente: yo solamente tengo un puesto por un periodo de tiempo, pero Dios me ve igual que los demás. Yo no estoy 3 escalones arriba de otro. El profeta nunca olvidó eso. Él me ve a mí igual que los demás. El profeta dice: yo y el pueblo somos inmundos de labios. Fue una gran lección para el profeta. Dios confronta a Edward. Sí, Dios confronta. Aquí lo estamos viendo. Dios confronta. Y es bueno. Imagínese que Dios le dice: mira, tú eres pecador y ahora ve cómo tú resuelves tu problema. No. Aquí está la segunda parte. Dios restaura. Diga: Dios restaura. Dios restaura. Él me persigue, aunque yo no sienta ni vea nada. Hermanos, yo siempre cuando escucho hablar de Pentecostés, mire, yo no soy pentecostal porque me congrego en una iglesia pentecostal. Esto no se hereda. El profeta no lo heredó. Tú no eres pentecostal. No, porque yo me congrego en una iglesia pentecostal, yo soy pentecostal. No, es como la salvación. Mi papá y mi mamá son cristianos y no. Yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que vivir mi Pentecostés. Yo tengo que experimentar mi Pentecostés. Entonces soy pentecostal. No porque soy una iglesia pentecostal ya, no, esto no se hereda. Esto no es así. El profeta vivió su Pentecostés confrontado y restaurado. Porque ese es el proceso de Dios. Dios lo restauró, pero ¿y qué quiere Dios restaurar en mí? Muchas cosas. Mi altar, saber que la prioridad es Él. El pueblo tenía un entorno que lo cubría. Todo marchaba bien, todo estaba bien, pero el único que reclamaba era Dios. Dios reclamaba la prioridad.
Dios reclamaba lo primero. Y Él siempre, mire, cuando usted ve desde Génesis hasta Apocalipsis, Él siempre va a reclamar lo primero para Él. Siempre es lo primero. Mire, Dios no nos hizo a nosotros porque Él se sentía solo en la eternidad. No, Él es autosuficiente. Yo me imagino que el profeta, cuando terminó esa experiencia con Dios, Él no solamente es santo, santo, santo. Él es justo, porque si Él hubiera aplicado su justicia a mí en ese momento, me mata. Tenía todo el derecho de matarle al profeta, porque nada impuro puede estar en su presencia. Y el profeta fue restaurado. Pero el profeta también entendió, él merece la prioridad. Yo creo que en ese momento a Isaías no le vino a la mente, yo necesito, yo quiero, no. En ese momento de esa experiencia, él se olvidó de él mismo. Es exactamente lo que quería hacer Dios con él, restaurarlo. El orden de prioridades para el profeta de ese día en adelante, estoy seguro que cambió. Porque hoy hay una tendencia entre nosotros los evangélicos, es primero yo, o decir Dios existe por mí y mis necesidades. No se equivoque, eso no es así. Nunca ha sido así. Cuando yo veo la vida de los profetas, no lo encuentro así. Cuando yo veo la vida del rey David, yo no encuentro eso así. Cuando yo voy a los apóstoles, tampoco yo veo eso así. Dios existe por mí y mis necesidades. No, primero es Él. Primero es Él. Y lo vemos aquí en la experiencia del profeta Isaías con Dios. ¿Qué hará ahora Dios si soy un hombre muerto? No. El plan de Dios era restaurarlo y decirle. Y me viene a la mente ahora mismo las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son lo que tenía Cristo con la bienaventuranza, es formar el carácter de esas personas, de esos discípulos. Y miren cómo empieza las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es exactamente lo que quería hacer Dios con el profeta Isaías. El entorno, recuerde que le di al principio, era que el pueblo estaba entretenido con todas las bendiciones. Dios estaba en un segundo plano. Pero Dios le está diciendo al profeta, hey, aquí primero soy yo. Y la bienaventuranza, los bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu, son aquellos que reconocen la necesidad que tienen de Dios en su vida. Y la tercera bienaventuranza está ligada a esa. Bienaventurados, dichosos, felices, los que lloran. Los que lloran, ¿por qué? Porque no tienen jamón, porque no saben qué poner a esta fecha. No, la Biblia no se refiere a estas lágrimas. Bienaventurados los que lloran porque han considerado que fueron confrontados y que su condición delante de Dios no es la más apta. Cuando uno tiene experiencia con Dios, uno siempre está a ese pendiente. Todo es por su gracia, todo es por su favor. Yo no soy autosuficiente, a pesar que Él me ha dado talento, a pesar de que Él me ha dado capacidades, todo depende de Él. No es con ejército, no es con mi fuerza, es con su Santo Espíritu. Eso es lo que Dios quiere restaurar en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo vivió. En la carta a los Corintios él dice, yo le he pedido a Dios que me quite este aguijón, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia. Pero Él dice, ha mandado un mensajero de parte de Satanás para que me abofetee todos los días. Pero esto es para que yo no me vanagloríe por causa de las revelaciones. Y yo me preguntaba, pero siendo Pablo, y él necesitaba ser confrontado, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? O sea, yo lo veo en la vida de los profetas, lo veo en la vida de la iglesia del primer siglo. El trato de Dios es primero yo, para mí la gloria, y nunca olvides que depende de mí. Dios quiere restaurar, iglesia. Dios nos quiere restaurar. Y yo me pregunto, cuando Dios trata así con una persona o con una iglesia, es porque quiere llevarla
muy alto, muy alto. Quiere entregarle muchas cosas. Porque aquí el tercer punto que nos ocupa es, una vez que hemos entrado en ese proceso de que Dios me confronta, Dios me restaura. Número 3, Dios nos dirige. Una vez confrontado y restaurado, estamos aptos para escuchar a Dios y obedecerlo. Mire cómo empieza el versículo 8. Después de qué? Después que fue confrontado, después que fue restaurado, él dice, después de todo eso, oí la voz del Señor. Mire, cuando uno no es confrontado con Dios, uno no escucha a Dios. Uno tiene que ser honesto y sincero. Uno no escucha. El profeta tuvo que pasar por el escáner. El profeta se dio cuenta, ni la moral, ni las buenas obras, ni practicar la religión judía me sirvió delante de Dios. Nada me sirvió. Nada. A pesar de que hablaba bien de mí, si alguien quiere ser un buen judío, sea como Isaías. Pero ese día se dio cuenta, no, eso no sirvió de nada. Porque el escáner vio todo. Lo que la sociedad no veía en mí, el escáner lo vio. Por eso le digo, el profeta tuvo que haber salido traumado ese día. No traumado, restaurado. Restaurado. Dios nos dirige. En la visión que tenemos, o la visión que tenemos de Dios, se verá reflejada en nuestra lealtad y fidelidad a Dios. Cuando Dios le dice en el capítulo 6, versículo 8, ¿quién irá por nosotros? El versículo 9 dice, le dice Dios al profeta, mira, tú vas a ir a un pueblo que no oye y no te va a escuchar. Aproximadamente por 50 años, el profeta habló y nadie le escuchó. Yo me imagino un misionero en esta época, 50 años en un país y que nadie te haga caso. Bueno, aquí hay una lección. Dios no busca ministros exitosos, Dios busca ministros fieles. Claro, yo sé que eso va en contra del tiempo que nosotros vivimos ahora, pero Dios no está buscando éxito en sus ministros, Dios busca ministros fieles. Cuando tenemos una visión pequeña de Dios, todas las ofertas del mundo lucen más grandes y atractivas. Cuando mi visión de Dios es pequeña, lo que el mundo me ofrece va a ser más atractivo que lo que Dios me ofrece. Yo quiero concluir con esto. Dios está interesado en nosotros. Yo creo que Dios tiene la diligencia siempre de que hay algo en mi corazón que es más fuerte que lo que allá afuera me pueda traer. Y esa es su presencia. Cuando su presencia es mi prioridad, yo voy a ver allá afuera todo como común, pasajero, y no me va a impresionar nada, las luces ni nada. Ese es el deseo de Dios. Oye, gracias por haber visitado el canal de Jiré en YouTube. Nos gustaría que te suscribas y le des clic a la campanita para saber cuándo estamos en vivo y cuándo publicamos nuevo contenido. Déjanos un comentario para saber desde dónde te conectas y también déjanos tu petición de oración. Si deseas aportar financieramente a esta casa, escanea el código QR que aparece en pantalla y así nos ayudarás a ganar más vidas alrededor del mundo para Jesús. Nos vemos pronto.